administrar sabiamente las bendiciones que Dios nos da, ¿sí? Esto es educación financiera, inteligencia espiritual, ¿sí? Mayordomía bíblica. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La mayordomía bíblica nos enseña de que Dios es el dueño de todo y nosotros somos, ¿qué? Administradores. Esto como introducción. Entonces, el dinero que está en nuestras manos no es nuestro. Se nos confía temporalmente. La administración espiritual, bíblica, financieramente hablando, nos exige honrar al Señor. Estamos obligados como creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, de honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestro dinero. 1, 2, evitar deudas irresponsables, innecesarias, las que no podemos manejar. ¿Por qué? Porque en otra noche vamos a hablar del manejo de los créditos. Yo ya hice una mención con algún ejemplo en la primera intervención, la intervención anterior de finanzas. No, yo tengo tarjetas de crédito, cantidad de tarjetas de crédito tengo. Y es una forma de financiación breve, corta, ¿sí? Para cambiar nuestra forma de pago. Pero eso no compromete las finanzas personales, familiares, ni tampoco de los recursos que yo estoy administrando que tienen que ver con empresas u otras organizaciones que estoy administrando. En mi caso personal me toca esa responsabilidad. Entonces, cuando yo voy a comprar algo en cuotas, si me llama el acreedor y me dice: mira, estaba pautado en 12 cuotas y ahora, desde ahora pasó esto, si hay un contrato, si hay un documento que da esa posibilidad, que haya un índice inflacionario que repercuta sobre la financiación y me diga: si vas a pagar de una sola vez, te sale tanto por ciento menos, porque si te lo están financiando, quiere decir que de contado es mucho menos. No existe el cuota sin intereses. Eso es una mentira comercial. Son cuotas fijas. Te están diciendo: no te vamos a agregar intereses. ¿Sabes por qué? Cuando vas a pagar no te lo van a agregar, porque ya te lo agregaron antes. Si tienes el dinero para comprar de contado, pues entonces hazlo. Evita las deudas innecesarias. Es decir, yo dije, no te embarques en una hipoteca para ir de vacaciones, para cambiar el celular, para cambiar la moto, para cambiar el auto, para ponerte una ropa más cara. Un gusto te vas a dar un día y te compras un calzado mejor, un gusto te das un día y bueno, y así, pero todo lo que sea manejable. Por eso yo hablo de deudas irresponsables, innecesarias, de crear deudas pesadas, porque después el diablo me persigue. No es el diablo, son los acreedores, no es el diablo que te persigue, son los acreedores y el diablo aprovecha, porque las deudas deben ser honradas. ¿Cómo? Pagando como corresponde. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa que me preguntaron es: yo a mi esposa no le puedo decir todo porque si le digo y le doy todo el dinero, no tengo para comer el fin de semana. Así, esa fue la expresión. Entonces yo comprendo las particularidades. Por eso todos los hermanos deberían estar aquí y recibir educación financiera. No podemos gastar más de lo que nosotros ganamos o nunca va a salir más de lo que entra. Si yo me estoy financiando con tarjetas de crédito y pago siempre el mínimo, algún día va a explotar, como el sistema financiero ahora acusa del 40% de morosidad. El sistema financiero está en su peor momento de los últimos 15, 20 años en este momento. ¿Por qué? Las billeteras virtuales, los bancos y todas las carteras crediticias se ven comprometidas porque la gente empezó a estirar. En vez de pagar todo el gasto de la tarjeta mensual, fue pagando el mínimo, pero el resto también hay que pagar. El resto también hay que pagar. Alguna vez hay que pagar, y si vas a pagar siempre el mínimo de la tarjeta,
entonces te van a ir sumando intereses. El promedio natural es entre el 30 y 40% anual de la financiación. En este momento pasó al 65%. Estamos al doble de la capacidad mínima naturalmente permitida. Es decir, la mayoría de la gente anualmente que se financió y no está pagando en tiempo y forma, está pagando un 60% de las cosas más caras que de contado. Esos son los estudios de la macroeconomía, que repercute en las finanzas personales. Y Dios no quiere eso porque las deudas nos persiguen. El que toma prestado es esclavo del que le prestó. Lo miramos, la Biblia nos enseña eso, ¿sí? Así que tener cuidado. Entonces, número 1, la administración bíblica nos exige honrar a Dios con nuestros bienes. Segundo, evitar deudas innecesarias o irresponsables, es decir, lo que no podemos manejar, que comprometan la vivienda, el bienestar de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, porque más del 80% de los problemas matrimoniales y familiares vienen por causas de malas administraciones financieras. Mira lo que le digo, sí es muy importante esto. Y el dinero es un asunto, la administración es un asunto mucho más espiritual de lo que muchos creen. Y de este tema no se habla, no se enseña. Y venimos a Cristo, conocemos a Cristo, nuestros pecados fueron perdonados, pero seguimos siendo malos administradores, pues el diablo entonces va a aprovechar y vas a vivir en la penumbra, en la incertidumbre, en la oscuridad. No vas a tener paz en tu corazón porque siempre vas a estar, como dice el argentino, remando en el dulce de leche. Entonces, número 3, primero, administrar honrando al Señor. Segundo, evitar deudas innecesarias, irresponsables, deudas pesadas e inmanejables. Y tercero, ser generosos. Practicar la generosidad. Los principios claves de la mayordomía bíblica es: el Señor es dueño de todo. Si yo creo que yo soy el dueño de que está en mis manos y no Dios, entonces estoy peleando con Dios. Estoy usurpando un lugar que no me corresponde. Lo que el Señor, la vida que el Señor te dio, el tiempo que el Señor te da, la familia que Dios te da, el dinero, el trabajo, la salud, todo es prestado. No es nuestro, es prestado. Así que es el dueño del Señor en la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que habitan. Salmo 24:1, siempre lo voy a repetir. Huya entonces de las deudas irresponsables. Ahorro prudente y sabio, vamos a hablar de eso más adelante. Generar con paciencia asegura y evita la crisis innecesaria también, porque muchas crisis son producidas no por el sistema financiero, sino porque yo caí en las trampas del sistema financiero. Que el diablo venga con una tentación terrible, yo tengo que decidir si voy a caer o no. Y el Señor le dijo: mirá, Caín, el pecado viene para dominarte, pero vos tenés que dominar el pecado. ¿Qué hizo? Se dejó ganar por la bronca y el rencor, porque él estaba enojado con su hermano Caín y lo termina matando. El pecado está a la puerta muchas veces en el sistema financiero también, y hay que tener cuidado con eso. Ahorro prudente. El Señor nos habló y nos dijo que tenemos que aprender ¿de quién? De la hormiga. La hormiga se anticipa al invierno, trabaja antes y no se come toda la comida que lleva a la cueva, al hormiguero. Va guardando para cuando no haya brotes tiernos, ellos ya tienen comida, ya tienen el nido, ya tiene para su familia. Bueno, aprendamos de la hormiga. Ahorro prudente. Generosidad constante y contentamiento. Hay gente que nunca va a dar gracias a Dios porque está bajo la esclavitud de la avaricia. El avaro no puede adorar, no puede agradecer, no puede ofrendar, no tiene gratitud, no tiene contentamiento, que es la palabra que utiliza Pablo. He aprendido en todo y por todo a tener ¿qué? Contentamiento. ¿Qué es eso? Gratitud. Gracias por lo que me diste, Señor. Quiero más, quiero mejorar, quiero mejor trabajo, quiero mejor sueldo, quiero mejor salud, quiero mejor bienestar para mi hogar. Pero gracias por lo que me has dado, Señor. Principios. Muy bien. ¿Tienes trabajo? Trabaja con gratitud. ¿Deseas un mejor trabajo? ¿Deseas mejorar tus ingresos? Consejo: sé fiel en todo, porque es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Antes de la abundancia es la fidelidad, ¿sí? Eso es bien bíblico. Entonces, ora al Señor, comparte tu deseo con sabiduría, que el Señor te guíe con quién vas a compartir, porque no podemos hablar de esto con toda la gente, ¿sí? Porque hay mucha envidia también. Yo tengo un trabajo y quiero un mejor trabajo. Muy bien, quiero que me aumenten el sueldo. ¿A quién le vas a pedir aumento de sueldo? ¿Al gobernador?
Vas a ir a la radio, vas a abrir Facebook, tu perfil en tu muro y vas a decir, quiero aumento de sueldo. No, hay que ser prudente con estas intervenciones, ¿sí? Con estos deseos. Comparte tu deseo con sabiduría. Entonces yo enseño a los hermanos, levanta tu mano, cuando pedimos oración, levanta tu mano, no digas nada, levanta tu mano, es un acto de fe. Es un acto de fe, no un ritual religioso. Y en esa mano levantada no está pidiendo por la gripe de la abuela, está pidiendo por un mejor trabajo, Señor. Ayúdame en mis finanzas. Alcanza y sobra. Al Señor le basta, Él sabe. Desde el momento que José le contó el sueño a los hermanos, empezaron muchos problemas. Pasó lo que pasó. Pero hay ahí cosas que tenemos que aprender. No le podemos contar a todo lo que Dios nos habló, nos mostró. No tenemos que decirle a todo lo que sabemos, lo que tenemos, lo que Dios nos... No, hermanos, no. Esos son muchas veces imprudencias que se cometen y generan a veces problemas de manera innecesaria. No es prudente compartir con todos. Hay que tener cuidado. Capacítate. Si quieres mejor trabajo, aprende a esperar en el Señor. ¿Y sabe qué? ¿Qué dice la Biblia? Que todo tiene su tiempo. Gracias a Dios, en mi infancia se me fue enseñado a hacer electricidad, mampostería, ¿sí? A clavar las tablas de los machimbres cuando éramos chicos. Teníamos un capataz, que hoy ya no está entre nosotros, que nos enseñó a trabajar acá, con la madera, por lo menos cuando se construía esta casa. Y así en tantos otros ya aprendimos, pero yo no soy ni carpintero, ni electricista, ni albañil, ni plomero, ni gasista, pero hicimos esos trabajos gracias y fueron temporales y aprendimos y hay hermanos que siempre trabajan en eso, con gusto y el Señor los prospera en esa área. A mí el Señor me llevó a otra área. Y estoy agradecido con el Señor. No es mi capacidad, es la gracia del Señor en nosotros. Es Dios, hermano, vos vas a plantar la semilla, vas a trabajar, vas a abonar, vas a fertilizar, pero la lluvia la maneja el Señor. La genética tiene su razón de ser científicamente, pero el que da pan al que come y semilla al que siembra no es el ingeniero, no es la empresa, es Dios que extrae de este asunto. Y Él tiene la capacidad de darte prosperidad en el desierto, en la laguna, en el monte, en el llano, acá, en Mongolia, en China, en donde quiera que el Señor te plante. Si caminas en la voluntad del Señor, el Señor se va a encargar de lo demás. Mateo capítulo 25 es el texto base, ¿sí? Capítulo 25, versos 14 al 19. Porque el reino de los cielos es como, es una comparación, es como, subraya eso. Acá hay una figura retórica, es como un hombre. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? Del Señor. Les entrega a los siervos sus bienes. Muy bien. Mateo capítulo 25 estoy leyendo. Verso 15. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1. Aquí hay 3 ejemplos. 5, 2 y 1. Dice acá. A cada uno conforme a su capacidad. Bueno, ahí hay un tema para hablar porque muchos me preguntan, ¿y quién le dio la capacidad? Y le dio el Señor. Capacidad aquí es sinónimo de responsabilidad también. No es que el Señor hace excepción de personas. Hay algunas personas que el Señor le dio más responsabilidad y a otras le dio menos. Al que le dio más, ¿qué dice la Biblia? Se le va a exigir más. A mí el Señor me va a exigir mucho más que a otros hermanos. Porque me dio muchas responsabilidades. Y el Señor yo tengo que dar cuenta al Señor. No es que un día, yo doy cuenta al Señor a diario. El Señor me está mirando, me está juzgando. Estoy bajo una auditoría constante delante del Señor en mi espiritualidad, mi moral, mi finanza, mi comportamiento. Constantemente el Señor nos está mirando. Mis ojos pondré sobre los fines de la tierra. El que ande en camino de perfección, dice Salmo, este me servirá. Acá hay integridad, hay honestidad y ahora les voy a hablar de eso. Entonces, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o vamos a hacer con el Señor? ¿Qué cosa? Un día vamos a dar cuenta al Señor de todo. Así que Jesús narra la parábola de los talentos. Sí, acá un hombre que viajó lejos, vienen los 3 siervos, le da conforme a su capacidad 5, 2 y 1.
Los primeros multiplican lo que el Señor les dio, trabajan con ello, porque eso es lo que el Señor nos dice, que tenemos que trabajar. ¿Para qué lo puso el Señor a Adán en el huerto? Porque yo escucho enseñanzas que dicen, no, el trabajo vino por el pecado del hombre. ¿Sabe que el trabajo fue inventado antes que el pecado? Porque el Señor puso a Adán en el huerto para que trabajase y labrase. No es que estaba en una hamaca paraguaya comiendo manzanas. No, Señor. Tenía que trabajar. Si querés cosechar, ¿qué tenés que hacer? Y estoy orando que Dios me prospere. Tenés que sembrar, hermano. Y fíjate dónde y cómo y cuándo vas a sembrar. Es usar sabiduría. Porque la ley, hay principios de prosperidad, es siembra y cosecha. El que siembra escasamente, dice la Biblia, no Albert Einstein, no Sigmund Freud, dice la Biblia, la palabra del Señor. El que siembra escasamente, ¿cómo va a cosechar? Escasamente. Pero el que siembra generosamente, bueno. Entonces, acá hay principios de mayordomía financiera y rendición de cuentas en esta palabra de Mateo 25. Distribución justa, eso lo da el Señor. Eso lo da el Señor. A veces corremos tras cosas que el Señor no nos dio y eso genera problemas en las finanzas. De ahí vienen las deudas irresponsables, créditos irresponsables. Me fié una camioneta y la que tenías, y no, era vieja, viste, ya estaba, no brillaba como esta. Muy bien. Después no pudo pagar la nueva y se quedó sin la nueva y sin el otro. Porque hubo una deuda irresponsable. A eso usamos deuda irresponsable. Entonces, el Señor es que reparte los talentos cada uno conforme a su capacidad. No hay que caer en esta desgracia que es la comparación. No te compares. Recibir menos como un talento no es la excusa para la pereza, porque el que recibió uno dijo, yo recibí uno, tuve miedo y fui, cabé y lo enterré. Quedó paralizado ahí. Es una medida justa de responsabilidad. Entonces, la inversión está acá y la multiplicación. Hay una acción, hay un riesgo, por supuesto. Los dos primeros, los que recibieron 5 y el que recibió 2, ¿qué hicieron? Trabajaron y generaron los recursos de multiplicación. Esta parábola, esta enseñanza de Mateo 25, nos prohíbe la pasividad. Algunos se autojubilan. ¿Sí? No, tenemos que trabajar, producir, multiplicar, ganar almas. Tenemos una misión de parte del Señor. Así que eso genera planificación, esfuerzo, movimiento, trabajo, como dije, sí, constancia, perseverancia, porque a veces lo que vos hiciste, el alfarero estaba haciendo la vasija y ¿qué pasó? Se echó a perder. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La hizo de nuevo. Corrigió eso que se echó a perder. No es que tiró el barro, tampoco empezó de cero, sino que ahí está esto que preguntabas, hermano, transformación. Transformación. Así que rendimos al Señor cuentas, debemos rendir cuentas al Señor. El Señor va a retornar y nosotros vamos a rendir cuentas. Entonces hay una evaluación estricta en cuanto a la fidelidad en las finanzas. La mayordomía bíblica no se trata de cuánto tenemos, sino de cómo administramos lo que el Señor nos dio a nosotros. Si te dio 5, te va a pedir cuenta de los 5. Si te dio 2, te va a pedir cuenta de los 2. Y si te dio 1, te va a pedir cuenta de ese 1. Un talento es 34 kilos. Mire si lo pasamos a oro. 34 kilos de oro. ¿Es poco un talento? ¿Lo vas a enterrar si el Señor te da un talento de oro? No, muy poco. Si al otro le dio 5, a mí 1 nomás. Entonces, Dios hizo mal las cosas. No, hermano. Siempre recurrimos a este ejemplo. 5 panes y 2 peces. ¿Se puede alimentar 5.000 hombres? ¿Se puede o no se puede? Matemáticamente no, científicamente no. Pero si va a las manos del Señor, el Señor se encarga de los milagros. Nunca digas que lo que el Señor te dio es poco. Nunca, jamás. Administra con sabiduría y responsabilidad y Dios se va a encargar del resto. Un buen mayordomo honra a Dios con fidelidad, vive con sabiduría y usa las bendiciones que el Señor le ha dado. Bendiciones son recursos para glorificar al Señor y bendecir a otros. Muchos en este proceso caen en la avaricia
Y no, esto me lo gané yo, esto es mi trabajo. ¿Por qué le tengo que dar a otro lo que el Señor me dio a mí? Pero el Señor te dio a vos para que le des a otro. Eso es un principio de mayordomía, ser generoso. Ese día, este día el Señor nos recuerda de que no somos dueños, sino administradores. Una vez más, y un día vamos a dar cuenta. Primer principio es honrar a Dios con nuestros recursos, específicamente con las ofrendas. Proverbios 3, 9 y 10 es la palabra que respalda entre tantas otras. Honra a Jehová con tus bienes. Miren, no dice pague la cuenta, no dice del diezmo, haga esto, siembre. No, honra. Miren la palabra que utiliza. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Primicia no es lo último, lo que me sobra. Primicia es lo primero y lo mejor. La ofrenda que presentaron Caín y Abel eran las primicias. Lo primero y lo mejor. Debía ser lo primero y lo mejor. Primero está el Señor. Y una administración responsable, mayordomía bíblica cristiana es con lo que te queda después. Yo voy a enseñar sobre la ofrenda responsable, porque la ofrenda bíblica no es dar indiscriminadamente. Yo di todo para el Señor y me fundí. Así me dijo alguien. Y ahora estoy fundido porque yo ofrendé todo. Eso no quiere el Señor de nosotros. El Señor no patrocina la irresponsabilidad, ni la pobreza, ni la miseria. No. Pobreza, hablo de pobreza generada por malas administraciones financieras de los hermanos, sobre todas las cosas. Cuidado con eso. Porque el Señor me envió a predicar y dice, pero la iglesia no me ayudó. ¿Ah, sí? ¿El Señor te envió? Sí, estoy seguro. Mire, hermano, si el Señor te llamó, el Señor va a dar los recursos. Quizás el Señor sí te llamó. Yo no lo sé, quizás te llamó, pero no fue el tiempo en que vos ejecutaste, te apuraste. Puede ser esa una... ¿Por qué estoy fundido? Y la otra es, hipotecaste tu casa, pusiste en riesgo a tu familia, tenés problemas matrimoniales y ahora tenés un montón de deuda y no podés servir al Señor. A eso el Señor no te llamó. Eso es irresponsabilidad. Lamentablemente es así. Duro como suena. Entonces, el primer principio es honrar a Dios con nuestros recursos, con las ofrendas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10, hay un resultado. Dice, y serán llenos tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor no murió en el madero para hacernos millonarios. La prosperidad no necesariamente financiera y espiritual, ¿sí? No necesariamente tiene que en nosotros dejar la idea que voy a dormir arriba de un colchón de muchos billetes. No es esa la idea bíblica. Juan escribe, oh mi hermano, me alegro de escuchar de ti y mi deseo es que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ahí usa la palabra prosperidad. Josué 1 usa la palabra prosperidad. Vas a poner cuidado en la ley que mi siervo Moisés te mandó. Medita de día y de noche para hacer todo conforme a lo que está escrito y mi siervo Moisés te mandó. Para hacer todo conforme a lo que está ahí. Y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando obedeces la palabra del Señor. Cuando aprendes de la hormiga, como dice la Biblia. Cuando tenés una mayordomía y una administración responsable. Usás bien la tarjeta de crédito. Tenés mucho cuidado con las financiaciones. El Señor va a hacer su parte. Pero a veces queremos hacer responsable al Señor por nuestra irresponsabilidad y eso no va a suceder. No podemos decir que estamos administrando sabiamente las bendiciones que Dios nos da si no somos fieles para honrar al Señor. Mucha gente no honra al Señor. Hay principios espirituales. Hay gente que dice, me fui de la iglesia porque Dios no me bendecía. Yo escuché esta expresión, me fui a la otra iglesia. ¿Sabe que mientras estaba en esa iglesia donde dice que el Señor no le bendecía, esa familia mandaba las ofrendas a otra iglesia? Porque no me gustaba el pastor, porque no me gustaba cómo canta, porque no me gustaba la gente que estaba ahí. Yo iba a esa iglesia, pero yo la plata, la ofrenda, la mandaba a otra iglesia. Hermano, esos son transgredir los principios espirituales, porque la Biblia me habla en Malaquías del alfolí, de este sistema antiguo que hoy no está vigente, de los diezmos, ¿sí? Los diezmos no era ofrendar dinero, sino era llevar los granos al templo.
¿Sí? ¿Para qué? Por eso dice, y haya alimento en mi casa, que comemos billetes. No, hermano. Es decir, en los costados del templo había silos o depósitos en donde la gente traía el grano, la primicia, los diezmos, y se depositaban los granos ahí. Y los sacerdotes se encargaban de, con esos recursos, generar la supervivencia, porque los levitas no tenían heredad en Israel, no tenían herencia de tierra, vivían de esas ofrendas y de esos diezmos, de esas primicias. Por eso dice, probarme ahora en esto, y haya alimento en mi casa. Si vos mandás tu ofrenda a otra iglesia, andate a otra iglesia donde mandás la ofrenda, porque esos recursos se van a utilizar para que haya alimento y haya recursos en esa congregación. No vayas a una iglesia y mande la ofrenda a otra, no hagas eso. O no mande el cheque a Puerto Rico o a Alemania. Si el Señor te dio muchos recursos, bien, pero honrar al Señor es en la casa en donde está. Haga partícipe en quien lo instruye en la palabra del Señor. Eso dice la Biblia. No estoy pidiendo dinero para mí, no lo malinterprete, esto queda grabado. Pero son principios espirituales. Si quieres que Dios te bendiga, obedece la palabra. Pero si haces conforme a tu ley, ese problema es suyo. Hay gente que da más dinero a la política, da más dinero a los intereses por deudas irresponsables que ofrendas al Señor. Y no es la cantidad, es la calidad. Dijo el Señor, la viuda dio más que todos ustedes que trajeron bolsas de dinero, porque dio todo lo que tenía. Dio de su sustento incluso la viuda. No es la cantidad, es la calidad, es nuestro corazón. Ahí está el secreto. Entonces, porque Dios ama y bendice al que da mucho, dice eso Corintios. No, ama al dador que alegre. El alegre es porque está en paz, porque tiene responsabilidad en ofrendar. Hay que ofrendar con sabiduría y con responsabilidad. Y nunca el Señor te va a pedir algo que tú no tienes. Ahora vamos a mirar algún texto bíblico. Ay, qué rápido que se pasa la hora. Mire, entonces, el verso 9, acá de Proverbios, dice que tenemos que honrar con los bienes. Es prioridad al Señor. Lo primero, lo mejor, como ya dije. No lo que sobra ni al final, como escuché por ahí. Y hermano, si te queda algo. Entonces, hay gente que planteó un sistema financiero que nunca le sobra un peso. Es peor, nunca le alcanza. ¿Por qué? Porque está abusando del crédito y tiene más egresos que ingresos. Siempre tu libro va a estar en rojo y nunca vas a tener un peso para ofrendar. Nunca. La ofrenda no es una obligación ni una exigencia de la iglesia, es un principio espiritual. Honra a Jehová con tus bienes. Si quieres que el Señor te bendiga y te prospere, pone al Señor en primer lugar. Y no lo vas a comprar con billetes, porque honrar al Señor es dar lo primero y lo mejor de tu tiempo, de tu casa, de tu familia, de todos los recursos que el Señor te dio. Si no tienes tiempo de ir al culto y das $1,000 millones, el Señor no te va a bendecir porque no honras al Señor. No le compras con dinero. El Señor no necesita de mi dinero. El Señor quiere todo yo, espíritu, alma y cuerpo. Hijo mío, dame hoy tu corazón, no tu plata. Nunca dice, dame tu plata. Pero dice, honra a Jehová con tus bienes. No es solo dinero, es mucho más que eso. Y la ofrenda es parte de un principio espiritual de dar los recursos, lo primero y lo mejor al Señor. Gracias a Dios, después de un sistema del Imperio Romano, de Constantino para acá, ocupamos el primer día de la semana. Es un día que debe ser dedicado al Señor. ¿Queremos tener encuentro familiar? Sí. Pero si yo siempre digo, porque un eslogan por muchos años en una serie en Argentina, lo primero es la familia, ¿no? Lo primero es la familia. Muy bien, lo primero es la familia. Y digo yo, ¿no será lo primero Dios? Si yo pongo mi familia delante del Señor, pues entonces Dios no será a cargo. ¿La familia es importante? Sí, es mi primera y gran responsabilidad civil, pastoral, como esposo, etc. Pero primero el Señor. Y las dos cosas no deben necesariamente estar en las antípodas. Un tiempo para la familia, pero es el día del Señor. Así que estoy con mi familia, pero también es el día del Señor. Las dos cosas. ¿Se puede o no? Sí, se puede. Muy bien. Entonces, reconocimiento, prioridad al Señor, reconocimiento, porque honrar al Señor es reconocer que Él es el dueño de todo y es una acción real. Por eso dice, honra con tus bienes. No dice, hace una linda oración, canta mejor, no, honra con tus bienes, acciones reales. Así que aplicar Proverbios 3, capítulo 3, versos 9 y 10, es adoptar una mentalidad responsable de mayordomía, en donde Dios ocupa el primer lugar, sí o sí. Es un cambio de mentalidad.
Ahora yo no soy dueño, sino que soy un administrador de los bienes. Muy bien. Así que aplicar este principio de que no somos dueños, sino administradores, cambia la forma en que nosotros nos vamos a manejar. El mito de la escasez, porque gente dice, yo ofrendé y me quedé pobre, ofrendando, y nunca llegó a la prosperidad que tanto decían. Hay un mito de la escasez. El Señor no te quiere empobrecer con las ofrendas. No. Voy a dar cuando me sobre. Ese pensamiento bloquea la generosidad. Bloquea directamente, porque piensa, ¿para qué tanto? Voy a dar menos. No, bloquea. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dijo a la viuda que ofrendó más que los otros? ¿Por qué? ¿Cuál es la frase clave? Dijo el Señor, estos fariseos ricos trajeron de lo que les sobra. Y Dios no quiere de lo que sobra, sino lo primero y lo mejor. ¿Se entiende? Si tú ofrendas mucho dinero, pero es lo que te sobra, esa ofrenda no es aceptada a los ojos del Señor. El Señor no quiere las obras. Si le damos de todo lo que nos sobra, cuando tenga tiempo voy a ver qué hago. Si el Señor te llama, hermano, tenés un culto 2 por semana, ni eso, el Señor no es prioridad en tu vida. Tenés otras prioridades. Lamentablemente, no es solo dinero, es la vida, el tiempo, la salud, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay una realidad de tu fe, ¿no? Separar primero tu ofrenda para el Señor. Entrena tu mente para vivir con el dinero restante. El diezmo tenía esa intención. Dejaba el 10% y tenían el 90% para vivir. Había otras ofrendas también que se sumaban, pero nunca Israel murió de hambre porque cumplió con las ofrendas. ¿Cuándo cumplió con las ofrendas? Todo lo contrario, todo lo contrario. Primera de Corintios capítulo 16, verso 2. Esto es para la iglesia, esto está vigente. Primera de Corintios capítulo 16, el verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, no el papá o la mamá por la familia, todos tenemos que aprender. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aquí hay cosas que son culturales y motivo de necesidad en el contexto que se escribe esto. Ponga aparte algo, no dice el diezmo, ofrenda, siembra, no, algo, ponga aparte. ¿Según qué? ¿Cuál es la proporción? ¿Cuál es la medida? ¿Qué dice? Según haya prosperado. ¿Qué había que hacer? Poner aparte, dice, guardándolo, para cuando yo llegue ya no se recojan entonces ofrendas. Si llovía, no importa. No se dejaba para ese día, para la ofrenda de los pobres en Jerusalén. Ya sistemáticamente Pablo les estaba entrenando para con sabiduría ser parte generosamente de la obra del Señor. Y ese dinero iba a ser destinado a los pobres de Jerusalén en este contexto. Alguien dirá, pero ahora no hay gente pobre. Sí, hay. Aunque no estemos destinando gran parte de las ofrendas para eso, pero los principios espirituales siguen vigentes. Hay inversiones que se están haciendo. Hay obra misionera. Hay sostenimiento, ¿sí?, de la obra misionera que tienen que ver con estos que generan gastos. Muy bien. Entonces, aquí instruye a los creyentes a guardar una porción de sus recursos de manera sistemática. Es decir, cada primer día de la semana, porque el pago era semanal. En otros lugares es quincenal, en otros lugares es mensual, y en otros lugares es cuando coseche. Y bueno, todo eso se comprende, son sistemas distintos. Pero si no diste un año, si no diste otro año, si no diste otro año, tenés un problema con las finanzas. No estás honrando al Señor con tus bienes, con tus recursos. Así que aquí, en este caso, propósito principal era reunir una ofrenda solidaria para los cristianos, como dije, necesitados de Jerusalén, y que no haya apuros a última hora. Llueve el culto que llegaba al apóstol Pablo, no iban a juntar ni para el pasaje de Pablo. Pero Pablo fue sabio e instruye en esta carta y dice, hermano, cada primer día de semana ustedes vayan apartando algo para los hermanos de Jerusalén. Listo, ya está. Y cuando yo llegue ese día del culto, que esté lleno, ¿sí?, y no haya un lugar en el templo, ese día, ¿sabe qué? No vamos a juntar ofrenda. Interesante, ¿eh? Principio de este texto es regularidad, habla de sistema, apartar la porción para comenzar, al comenzar la semana, proporcionalidad, porque no todos somos prosperados de la misma manera. Así que el Señor
nos mira y Él sabe cuánto nos ha prosperado a nosotros. Porque aparte algo según, ponga aparte algo según haya prosperado. Por eso las proporciones son particulares, privadas, distintas de cada uno de nosotros. Otra cosa, planificación. Evitaba las colectas improvisadas o emocionales, porque mucha gente son manipuladas en los lugares donde se piden las ofrendas. Les tocan las emociones y cuando los llevan a una situación o un nivel de vulnerabilidad emocional, dice el Señor te dice, serás prosperado, Él multiplicará tu sementera y todo un montón de versículos lindos, pasa al frente ahora. Y lo he visto cómo manipulan a la gente y hacían que sea visto la ofrenda, los billetes, así, ponían una cosa en el suelo, filmaban, se sacaban fotos. Imagínense, yo iba con el billete de 2 pesos, el otro iba con billete de 100 pesos. ¿Quién iba a cosechar más aplausos? A la vista del hombre. Eso no se hace, eso no es bíblico. Eso es extorsión, eso es manipulación emocional, financiera y un montón de palabras que ahora no quiero decir. Yo pasé por eso, hermano. Eso es no es solo irresponsabilidad, eso es terrible, hermano, es terrible. Honrar al Señor, si pones dinero todos los domingos, pero sigues mintiendo, sigues en fornicación, sigues en adulterio, sigues consumiendo pornografía, eres deshonesto en tus negocios, el Señor no te va a bendecir aunque no falles en la ofrenda. No es solo el dinero, no es solo la ofrenda, no es solo la primicia, honrar con tus bienes. Honrar al Señor es todo eso, es con los bienes sí, pero con todos los demás recursos que el Señor te dio también. Ofrendar nos habla de prioridades en nuestro corazón. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que habla ahí, de las cosas materiales, viene solo. Va a venir solo, porque el Señor se va a encargar de eso, porque yo puse en primer lugar al Señor. Entonces, siembra y cosecha. Rápido, vamos a 2 Corintios capítulo 9, por favor, acompáñeme en la lectura. 2 Corintios capítulo 9, desde el verso 6, se lo leo rápido. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, no dice que siembra mucho. ¿Qué es mucho? No, la palabra acá es generosa. Generosamente también segará. Muy bien, principio de siembra y de cosecha. Cada uno dé como propuso en su corazón. La ofrenda de la iglesia debe ser, del creyente, tiene que ser una ofrenda planificada. Pensada. ¿Cuándo hay que pensar? ¿Al momento de la ofrenda? No, antes. Hay que venir preparado. Cada uno dé como propuso, ¿dónde? Lo decidiste, en su corazón. Y ahí dice, no con tristeza, otra vez me voy a quedar pobre si seguimos así. No, no te vas a quedar pobre. Ni por necesidad. Sí, porque los hermanos de Jerusalén están pobres y y le dan los chocolates a los chicos el sábado a la tarde y hay una necesidad. No ofrende así. Porque Dios ama al dador, alegre es agradecido. Dice verso 8. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, es recurso, gracia es recurso, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor propicia la abundancia, no la escasez, la abundancia. Y dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, esto está en Isaías, él mismo, a uno no le puede dar semilla, porque tiene hambre, tiene que primero darle pan. Pero hay otro que ya tiene pan, ¿qué es lo que le da? Semilla, son principios financieros. A uno el Señor le da pan, porque si le da semilla se va a morir de hambre, le tiene que dar pan. Vive de la inmediatez, vive al día. A esa persona el Señor, a esa familia el Señor le da pan, no semilla, pan. Porque tiene hambre, necesita comer. Si le da semillas, se mueren todos. Le tiene que dar pan. Entonces, a uno el Señor le da pan, a otro le da semilla. Por eso dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, Él proveerá. Uno. Segundo,
y multiplicará vuestra sementera. Así que la sementera multiplicada no es de quien decidió trabajar de 400 hectáreas a 4.000. No, eso lo hace el Señor. Te va a bendecir con las 400 y si es su voluntad vas a poder ampliar la cantidad de hectáreas que estás trabajando. Pero eso lo hará el Señor. Tienes un negocio, el Señor te quiere prosperar y en vez de uno vas a tener dos. Pero si el Señor te quiere quitar un dolor de cabeza, que eso te va a matar, el Señor te va a quitar ese negocio y vas a vivir con la jubilación y vas a vivir agradecido en la voluntad del Señor, que es lo mejor que nos puede pasar. Porque todo tiene su tiempo. Amén. Porque a veces el Señor te da, pero hay veces que el Señor te quita. No siempre que cuando pierdes algo tangible, material, es un fracaso espiritual. Es el propósito de Dios. Hay hermanos, hay un pastor conocido nuestro, el Señor le quemó el aserradero y así fue al pastorado. Él lo confiesa y lo testifica así. Así. Y no fue una pérdida material, pero espiritualmente no fue una pérdida, fue una ganancia, fue el propósito de Dios. Entonces, el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Y qué tiene que ver esto con el dinero? Sí, ser justos, porque Él es justo. Muy bien. Y para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, el cual produce por medio de vosotros acción de gracias. Está agradecido, es dador alegre, está agradecido. Está dando de los recursos que recibió de parte del Señor, porque el Señor lo prosperó. El Señor lo bendijo, el Señor le dio los recursos. Y para algunos la prosperidad, según haya prosperado, es 2 pesos. Pero para otros, según haya prosperado, es 2.000 pesos, no 2, es 2.000. Así que esto es proporcional. Así que dice acá, porque la ministración, verso 12, de este servicio no solamente suple a los santos que falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La mayoría de los corintios nunca vieron fotos ni vieron en la miseria y la pobreza que estaban pasando los hermanos de Jerusalén. Pero ellos fueron bendecidos en esa acción de gracias, de gratitud al Señor, honraron al Señor. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Le dijeron a los hermanos de Jerusalén, esta ofrenda vino de la iglesia de Corinto. Nunca ellos vieron la cara de los hermanos de Corinto, pero gracias a Dios que la iglesia de Corinto nos ayudó. Y agradecían al Señor, producía fruto de acciones de gracia en la iglesia. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Mire la palabra que utiliza el apóstol Pablo, superabundante gracia. Gracias a Dios por su don inefable. Es como la firma de oro, ¿sí?, en el léxico paulino. Y tenemos que comprender que no es ofrendar lo que nos hace, que nos alcance, no es ofrendar lo que hace que no nos alcance, no nos lleva a la pobreza, sino nuestra mala administración. Es decir, la manera desordenada de manejar las finanzas es lo que te lleva al fracaso financiero, no las ofrendas. No. Y esos fracasos son personales, familiares y también empresariales. Empresariales puede ser de tu kiosco, de tu negocio, de lo que sea, tu emprendimiento. Ofrendar no es dar dinero otra vez indiscriminadamente, irresponsablemente, no. Motivado por emociones o por la necesidad de otros. No. Hay principios acá en 1 Corintios 16:2. Regularidad, proporcionalidad y planificación. Son 3 cosas que tiene que tener la ofrenda. Pensado, como propuso en su corazón. Segundo principio, y ya voy a ir cerrando, mantener esa gracia de Dios sobre nuestras finanzas, no malgastando en el pecado. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Los deleites pueden ser gustitos que te das y esos no son pecados. No es pecado ir de vacaciones, no es pecado, hay otras cosas que podemos enumerar, pero dejamos ahí.
Tener una ropa mejor, un techo mejor, eso no es pecado. Pero ¿cómo quieres llegar a eso? Ahí, el camino a transitar, ahí sí, hay que tener cuidado. Romanos capítulo 13, versos 13 y 14 dice, andemos como de día, y ahí usa una palabra, honestamente. No en glotonerías. ¿No en qué? Borracheras. 2, 3. No en lujurias. 4, y lascivias. 5, no en contiendas. Y número 6, el peor de todos en el desmanejo financiero, la envidia. Si hay estos pecados, no puede haber honestidad. Estos pecados atentan contra la honestidad. Mucha gente compra un celular más caro porque el otro también tiene un celular más caro. Mi hija me pidió este celular y saqué un crédito porque la compañera en la escuela tenía otro celular. Yo me compré un auto nuevo porque mi hermano se compró un auto nuevo. Pero manejamos finanzas distintas. Pero porque el otro se fue de vacaciones, yo también tengo que ir de vacaciones al mismo lugar, a los mismos colores donde fue el otro. Envidia. Y la envidia te lleva al fracaso. Porque el Señor es el que prospera y que te da los recursos que tienes y te da la capacidad de disfrutar también de esos recursos. Es el Señor que te da la capacidad de disfrutar. Hay gente que tiene recursos y no lo disfruta porque no está en el propósito de Dios. Ojo con eso. Podés ir de vacaciones al fin del mundo y no disfrutar absolutamente nada. Cuidado con eso. El lugar a donde vas o lo que haces no te garantiza disfrutar. Lastimosamente, muchas familias están financieramente quebradas, endeudadas, porque han utilizado sus finanzas para el pecado, como dice acá Romanos. Y para sostener vicios, para sostener adicciones, para mantener relaciones extramatrimoniales, adulterio, fornicación. Bueno, a ver, honestidad, vamos acá. La honestidad es un valor moral que consiste en actuar, en hablar y pensar con sinceridad, con rectitud y con verdad. Implica ser coherente entre lo que yo digo y lo que yo hago. Eso es honestidad. Respetar los bienes ajenos y no engañar a los demás ni a uno mismo. Querer aparentar algo que uno no es. Por envidia, por otra motivación. Eso también te lleva al camino de una mala administración financiera. Bueno, a ver. La honestidad se nota como vos administrás los bienes que el Señor te dio cuando nadie te ve. Ahí hay santidad también, va de la mano. Las características de la honestidad. Número 1, sinceridad. Decir siempre la verdad y expresarse sin mentiras. Media verdad no es verdad. Hermano, ¿me presta $1,000? No tengo para prestarte, porque ya tiene fama de que no devuelve, porque yo veo que no tiene capacidad para devolver. Hermano, pero usted me puede prestar. Yo tengo sí, pero para prestarte no tengo. Yo invierto el dinero en otra cosa. Te puedo ayudar para que comas, para que duermas, que no te quedes en la calle, pero no te voy a prestar un dinero que no necesitas. Tienes un deseo y tienes que diferenciar deseo de necesidad. Son cosas distintas. Sinceridad. Segundo, coherencia. La honestidad es coherencia. Hacer que los actos coincidan con mis pensamientos. Respeto. Actuar con justicia y apego al bien común. Pero, a ver, la importancia de la honestidad es que crea confianza y solidez. Seamos buenos administradores. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Seamos buenos administradores. Crea confianza y solidez en las relaciones humanas. Cuando los empresarios, ¿sí? O los CEOs o los encargados de recursos humanos, ¿sabe cuál es el bien más preciado al buscar un empleado? ¿Cuál? Que sea honesto. No importa si no sabe, lo vamos a capacitar, pero necesito que sea de confianza, porque si tiene mucha capacidad, pero no es de confianza, no me sirve. Confianza, honestidad.
Y eso se demuestra en mi diario vivir. Por eso se pregunta, por eso el currículum, y se averigua. A ver, ¿cuál es el historial crediticio como ser humano? ¿Paga las cuentas? ¿Cómo manejo los créditos? ¿Cómo se maneja con la familia? Otorga, segundo, la importancia de la honestidad, otorga paz interior y congruencia personal. Muchas veces no puedo disfrutar de las bendiciones que Dios me dio porque soy un mal administrador de la finanza y dejé que el diablo me gane. Y Dios no me puede dar semillas si no me tiene que dar pan. ¿Se entiende la diferencia? El Señor nos puede dar las dos cosas, pero Él da pan al que come y semilla al que siembra. Ageo capítulo 1, versos 5 y 6, y vamos a ir cerrando. Pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Ageo capítulo 1, versos 5 y 6. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y cosecháis muy poco. Recogéis poco. Coméis y no os saciáis. No disfrutaba. Bebéis y no quedan satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Cobro, me dijo alguien, me doy una vuelta por el pueblo, no llego a nada. No llego al domingo. Tenemos que comprender que nuestro Dios nos bendice para que nuestra familia tenga paz, haya armonía y haya provisión, no para que sus bendiciones sean utilizadas en algo que destruye la paz del hogar. Viene el mundial, hermano, puse en venta mi tele. ¿Y por qué la vendés tan barato? Porque me quiero comprar otra de más pulgadas, porque lo quiero ver a mi equipo en una tele más grande. ¿Y cuál es la necesidad? Dice, todavía estoy pagando las cuotas de la tele anterior. Con lo que vendo me alcanza para comprar la cuota de la tele anterior y ya entro en una nueva. ¿Responsable o irresponsable? ¿Hay una necesidad o es un deseo? Ese desmanejo se convierte en un pecado delante del Señor, en una mala administración que va a comprometer la paz de tu hogar. Negocios que a la vista estaban que no iba a salir bien. Cuando encendieron ese motor de ese vehículo, el humo que tiraba no era para matar los mosquitos, te decía que el motor estaba fundido y lo compraste igual. Y ahora hiciste un mal negocio. Toda tu familia se ve afectada porque hiciste un mal negocio. Por eso hay que consultar, por eso hay que orar, por eso hay que compartir. Orar al Señor, que el Señor te guíe. La paz, la armonía, la provisión del hogar son nuestra responsabilidad bajo la bendición de Dios. Ahora, el que roba la armonía de la familia es un irresponsable y va a dar cuenta delante del Señor. Las bendiciones de Dios para nosotros son para bendecirnos, no para maldecirnos. Por favor, Génesis 12:2, hay en principio espiritual. Dice, y haré de ti, para Abraham, ¿no?, una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios quiere, esta es una palabra para Abraham, pero saca un principio. Dios me bendijo para que yo sea de bendición para mi esposa, para mi hogar, para los hermanos que me conocen, para las empresas donde yo trabajo, para los recursos que yo administro. No tengo que venir a menos, tiene que crecer o por lo menos cuidar, mantener. Tercer principio antes de orar. Ser ordenados en el manejo de nuestras finanzas personales y familiares. No sé, hermano, en qué gasté la plata. No sé. La nena va con un billete de 20,000 pesos al kiosco a comprar caramelos. Pero ya pidió oración porque no tiene para pagar la energía eléctrica que gastó. No cuida el dinero. Tiene tanto desorden y Dios no bendice el desorden. Por eso hay que anotar, por eso hay libros contables.
Hago un cuadernito, esto entró, esto salió, esto debo, esto, tantas cuotas debo, esto hay que pagar todos los meses, hay que apartar. Ordenado. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Uno de los enemigos más dañinos de la familia, de las finanzas familiares, son esos problemas de dinero que hay en el hogar. Deudas que no se pueden pagar, que nunca alcanza para las necesidades básicas. Nos compramos una tele más grande para el mundial, pero ahora no podemos pagar la cuenta en el almacén. Y ahora nos van a fiar más. ¿Y ahora qué vamos a comer? Tele. Encima tenés que pagar la cuota de la tele. Voy de ejemplos bien prácticos. Nosotros hemos causado eso y le culpamos al diablo. El diablo se aprovecha, sí, pero Dios no bendice, otra vez digo, el desorden. Nos lamentamos, nos quejamos, pero no reconocemos nuestros errores. Nos quejamos, pero no reconocemos que somos desordenados financieramente y por eso tenemos que recibir capacitación, educación financiera. Primero, el Señor es el dueño de todo. Nosotros somos administradores, tenemos que honrar al Señor, primero glorificar al Señor con nuestros bienes, todo es del Señor, y luego vivimos y nos administramos con lo que tenemos. ¿Por qué se lamenta el hombre? Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. La administración irresponsable, el desorden financiero es un pecado delante del Señor. Y ahí el diablo y los demonios se aprovechan para robar la paz y destruirte emocionalmente. Y eso no se arregla con oración. Las deudas excesivas hay que pagarlas, hay que honrar, hay que pedir ayuda al Señor. Hay gente que tiene una pila de deuda y llega a esto a decir, no sé ni cuánto ya debo. Eso no pasó de la noche a la mañana. ¿Sí? Muy bien. Ahí hablamos después de falta de ahorro, de gastos impulsivos, innecesarios. Así que tenemos que comprender que Dios es un Dios de orden. Un buen administrador sabe cuánto tiene, cuánto puede gastar y para qué usa las cosas que está comprando. Me compro un vestido. Mi hija merece el mejor vestido. Hay vestidos de 200, hay vestidos de 400, hay vestidos de 1.000.000, hay vestidos de 1,5 millones. Lo saqué en 25 cuotas. O sea que vas a ser abuelo y todavía estás pagando el vestido del cumpleaños de 15 de tu hija. Eso no fue responsable. Esto queda grabado, así que los hermanos lo van a compartir. Vamos a estar en pie. Por eso, hermanos, administrar sabiamente las bendiciones que Dios nos da. No es opcional, es nuestra obligación. ¿Cometimos errores? Sí. ¿Yo cometí errores? Sí. Pero gracias a Dios por su misericordia, su favor y que en su palabra encuentro la sabiduría del cielo para ser un buen administrador. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, dice ahí, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. La voluntad de Dios es que el hombre disfrute con su mujer y disfrute de su trabajo y coma el pan que ganó con el sudor de su frente. Esos son principios de la mayordomía cristiana y familiar que Dios estableció. ¿Y sabe qué? Eso no cambió. En el Evangelio, en el verdadero Evangelio, se nota, se debe notar que el Señor nos transformó. Transformó mi desorden financiero en el orden de principios espirituales. Y estoy en paz con el Señor, conmigo mismo, con mi familia también. De vez en cuando recibimos algún tirón de oreja por ahí, por alguna cosa que nos decidimos de la mejor manera. Pero la gracia del Señor nos ayuda a salir adelante. Así que si tienes deudas que no puedes manejar, queremos acompañarte en oración. Porque hay alguien que tiene la llave de la ventana de los cielos. Honrar al Señor con lo que el Señor te dio. Sé fiel al Señor y Dios te va a acompañar. Dios se va a encargar. Dios es fiel. Dios es bueno y misericordioso. Pero eso no es un crédito a futuro para seguir teniendo una vida financiera desordenada e irresponsable. No.
Yo creo en la bendición de Dios, pero también yo creo que nosotros tenemos responsabilidades en el manejo de las finanzas. Deseo de corazón que el Señor te sane, que el Señor te llene de sabiduría y que el Señor te prospere en todo, en todo. Gloria a Dios. Gracias, Padre.